Capítulo 61. La verdad, actualidad, resumen. En tiempos de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. Actualmente, en una sala de interrogatorios de la policía, Midoriya frunció el ceño y se recostó en su silla. Eso es todo lo que sé. No tengo ni idea de qué pasó en el distrito Camino después de encontrarnos contigo, era cereal. Los detalles de la pelea entre Miyagi y All For One, probablemente sepas más que yo. No estuve allí. La joven y yo íbamos en la parte trasera de un coche patrulla. Shouta frunció el ceño a su lado. Los detalles de la batalla en sí, tampoco le habían contado exactamente. Solo conocía algunos detalles que había oído de Tsukauchi mientras se preparaban para la entrevista, cosas necesarias para la charla. Como Shouta no había participado en la pelea, y solo había estado ayudando en uno de los puntos de control, no pudo ver mucho, ni siquiera en persona. Sin embargo, pudo notar que fue brutal por los daños que vio. Sospechaba que no obtendría muchas respuestas, debido al secretismo que lo rodeaba. Incluso Midoriya dijo que probablemente se encontraría con una evasiva si intentaba hacer preguntas. Aunque, tal vez podría convencer a Tsukauchi de que le contara un poco, el buen detective y All Might eran amigos, después de todo. Quizás Tsukauchi sabía más de lo que le dijo a Shouta al principio, si All Might le hubiera compartido algo de información mientras preparaban la entrevista. Papá está bien. Viene a buscarnos, ¿verdad? La niña que había estado al lado de Midoriya durante toda la entrevista lo miró con cansancio. Parecía un poco somnolienta ahora que había comido. Ahora que Shouta lo pensaba, no había dicho Netsu que era la hermana de Midoriya en el campamento. Solo la había visto 2 veces. Una en la noche familiar de la OA, de pasada, y aquella breve presentación en el campamento. Shouta había estado bastante concentrado en los estudiantes tanto en el campamento como en la noche familiar, así que admitió que no les había prestado mucha atención en ninguna de las 2 ocasiones, pero era lógico que fuera su hermano mayor, ya que ella no dejaba de llamarlo Izumi. Pero lo extraño era que en los registros de Midoriya no figuraban hermanos entonces, ¿de quién era hija exactamente? Seguro que llegará pronto, dijo Midoriya en voz baja. Su expresión, al menos para Shouta, era completamente indescifrable. Intentaba tranquilizar a su hermanita. ¿O de verdad creía que Chisaki Kai seguía viva? Siendo justos, ni Shouta ni nadie del bando de los héroes lo sabía, pero aún así, poder tranquilizarla con tanta seguridad. Tu papá es fuerte, ¿verdad? Nunca perdería. Lo sabes. La niña asintió brevemente. Sí. Tienes razón, Izumi. Y voy a ayudar a papá a recuperarse si se lastimó, así que tenemos que irnos a casa pronto. Claro. Ya casi terminamos. Midoriya le alborotó el pelo con suavidad. Entonces, ¿algo más que quieras preguntarme? Porque si no, quizá quieras contarme algo antes de irnos. Agradecería que me contaras qué ha pasado desde que nos subimos a la parte trasera de ese coche patrulla. Otra vez con esa creencia tuya, murmuró Shouta y negó con la cabeza. No lo creo, Midoriya. Ya te fui demasiado indulgente antes. Tsukauchi tenía una mirada impasible. De acuerdo. Cualquier información sobre los sucesos en el distrito Camino se considera información privilegiada por orden de la agencia All Might y se divulga solo cuando es necesario. Tú, Midoriya, no necesitas saberlo. Y te recuerdo que aquí no eres el conserje, solo eres Midoriya Izuku. Un estudiante de preparatoria. Si así te sientes, bien. Midoriya se encogió de hombros y cerró los ojos, echando la cabeza hacia atrás. Si no hay nada más por ahora, creo que voy a cerrar los ojos un rato. Estoy bastante cansado, y como acabo de comer bien, me cuesta aún más mantener los ojos abiertos. Seguro que lo entiendes. Lo discutiremos si hay algo más que necesitemos decirte, pero por ahora, creo que necesitamos otro descanso, suspiró Shouta profundamente. Toda esta entrevista le estaba dando dolor de cabeza. Aún quería saber quién creía Midoriya que la estaba viendo. Vamos, Tsukauchi. Los dos salieron de la sala de interrogatorios y Shouta se desplomó contra la pared con un suspiro. Necesito café. Estoy contigo, asintió Tsukauchi, con la misma expresión de cansancio que tenía. ¿Por qué no vas a la sala de descanso y preparas una olla?
Voy a revisar algunas cosas y luego nos vemos allí. Así decidiremos qué hacer con Midoriya de ahora en adelante. Shouta sintió. Le parecía bien. Tsukauchi se dirigió a un lado del pasillo, mientras que Shouta se dirigió al otro, hacia la sala de descanso, donde puso a calentar una cafetera. Se apoyó en la encimera y escuchó la máquina funcionar con los ojos cerrados durante unos minutos, pensando en todo lo que había visto y en todo lo que Midoriya les había contado. Era mucho que asimilar. Una vez que Shouta encontró a Midoriya y su hermana en el puesto de control que Netsu pidió a la policía que instalara, las cosas habían ido bastante bien, dejando de lado el hecho de que Midoriya se rompió la nariz y mordió a un paramédico. Midoriya se negó a recibir tratamiento médico y el don de su hermana se activaba constantemente si la gente se acercaba demasiado, así que Shouta tomó la decisión ejecutiva de llevarlos directamente a la estación. Midoriya no sangraba activamente, estaba consciente y parecía estar en su sano juicio, así que si quería rechazar el tratamiento médico, era su derecho gracias a la ley para adultos sin don. Shouta ahora entendía por qué los paramédicos no discutían al respecto. Pero ahí fue donde las cosas se pusieron un poco confusas. Shouta había visto los tatuajes de Midoriya y, por el informe de situación en el lugar, sabía que había otro grupo combatiendo activamente a la liga. All Might decidió investigarlos tras el combate. Shouta supo atar cabos en ese preciso instante. Midoriya era un yakuza, y probablemente fueron los yakuza los que habían ido al distrito de Kamino para recuperar a uno de los suyos. Por eso Shouta lo había arrestado. Formaba parte del Shiya Saikai y, por lo tanto, cómplice de los sucesos de Kamino. Shouta y algunos oficiales llevaron a Midoriya a la comisaría más cercana una vez que este dedujo eso, solo para descubrir que el lugar era una pesadilla debido a la situación en Kamino. Cuando su jefe se enteró de su problema, Netsu recomendó que fueran a otra comisaría, una más alejada, más cerca de Tokio, donde se suponía que nadie debía saber dónde estaba Midoriya. Sería un testigo clave, o eso dijo el director. Shouta sabía que debían mantener su ubicación en secreto para que sus socios yakuza no intentaran perseguirlo también allí. Y entonces comenzó la entrevista, horas después de haber metido a Midoriya en la parte trasera de ese coche de policía, y todo lo que creía saber se puso patas arriba. Si asumía que Midoriya tenía razón y que un tercero estaba viendo la entrevista, ¿cómo sabían dónde estaba cuando Shouta solo le había dicho a Tsukauchi en qué comisaría se encontraba? Y, ya que estamos, ¿cómo sabía también ese tal tío Ajiwara dónde estaba? ¿Había alguna filtración en la policía o estaba pasando algo más? ¿Le había dicho Netsu a alguien dónde estaba? Aún más extraño, ¿cómo consiguió este supuesto tercero la autorización para ver la entrevista? Netsu lo había planeado todo, y si colaboraba activamente con la yakuza, era lógico que él, precisamente, no quisiera que nadie más viera la entrevista para no descubrir la verdad. Entonces, ¿por qué permitiría que alguien la observara, como sugería Midoriya? Ya era bastante extraño que Netsu no le impidiera decir todo lo que dijo, y esto solo agravó las cosas. Netsu había preparado la respuesta del héroe al distrito Kamino. Solo All Might, Sir Niguteye, un héroe retirado llamado Gran Torino y, precisamente, su becario, habían podido responder directamente, siguiendo las órdenes de Netsu. Tenía sentido ahora que sabía de All for One, pero en aquel momento le había parecido extraño. Además, Netsu había pedido un silencio informativo. Se mantuvo a los medios fuera del complejo de almacenes deliberadamente, incluso después de terminar la pelea. Incluso ahora, estaba seguro de que reporteros y periodistas se apiñaban en la barricada que se había levantado mientras el equipo de limpieza hacía su trabajo en vano. Incluso a los equipos de noticias en helicóptero se les había prohibido entrar en el espacio aéreo. ¿Qué temía tanto que vieran? ¿O quizás qué temía tanto que alguien más viera? Netsu también había organizado personalmente la entrevista interrogatorio de los miembros de Shiya Saikai. Esta estación fue recomendada por él. Les había entregado el expediente de Midoriya cuando se lo pidieron, y había sido increíblemente franco cuando le pidieron información relacionada con la entrevista. Midoriya se negó a entrar en detalles sobre por qué Netsu había trabajado con el Shiya Saikai, además de otras cosas, así que Shouta solo podía especular sobre los motivos de su jefe.
le tenía más respeto que la mayoría, así que Shouta debía creer que todo esto tenía una buena razón, pero aún así, esto ponía a prueba su confianza en él. ¿Qué tramaba? ¿Por qué lo tramaba y por qué no se lo había contado a Shouta? Si hubiera estado preparado, si hubiera sabido qué esperar, Shouta habría estado encantado de ayudar con cualquier causa que Netsu quisiera. Dejó un mal sabor de boca en la boca de Shouta, dejando a un lado sus preocupaciones sobre Netsu, porque Chisaki Kai supuestamente querría tanto que este tercero viera la entrevista de Midoriya. Netsu solía tener sus propios pensamientos y planes que la mayoría de la gente no entendía, así que había dejado de lado las maquinaciones de su jefe. Chisaki era la verdadera ocurrencia extraña en todo esto. Gracias al don de Tsukauchi, sabía que Midoriya decía la verdad sobre que Chisaki quería que hablara de todo esto. Era como si Chisaki hubiera predicho que arrestarían a Midoriya, pero no podía ser, ¿verdad? No había forma de saber con exactitud cómo se desarrollarían las cosas en camino para poder planear esto con antelación. Y con la probabilidad de que Chisaki estuviera muerto y Midoriya bajo vigilancia, no podría haberle enviado un mensaje, así que, ¿cómo? No pudo haber sido ese tío Hiwara el que le envió el mensaje, porque Midoriya mencionó que era hora de que se lo dijera a la gente al principio de la entrevista. Todo esto hacía que Shouta quisiera acurrucarse en un saco de dormir y no pensar en nada por un rato. Esto era demasiado complicado para él en ese momento. Una vez terminada la cafetera, Shouta sirvió 2 tazas y colocó una al otro lado de la mesa que había elegido. Tsukauchi entró poco después, con aspecto más preocupado que antes. Aún así, se sentó a la mesa, tomó la taza de café que le habían dado y dio varios sorbos largos. Se hizo el silencio por un momento, y Tsukauchi finalmente pareció liberar parte de la tensión que había estado cargando con el calor de la taza en sus manos. Al menos uno de ellos pudo relajarse un poco. Entonces, Shouta decidió romper el silencio. ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué pasó en el distrito Kamino? Por alguna razón, creo que el chico tiene razón cuando dijo que me pondrían trabas, así que esperaba que estuvieras dispuesto a contármelo. Escuché lo mismo que tú allí. Creo que deberías saberlo de ahora en adelante. Aunque solo sea para poder tomar las decisiones más informadas. Sobre todo porque esto involucra a mis estudiantes, varios de los cuales aparentemente conocían la identidad de Midoriya. Claro. No creo que sea fácil saber qué hacer con ellos. Tsukauchi frunció el ceño pensativo. O sea, técnicamente no han hecho nada malo, pero el hecho de que te ocultaran la identidad de Midoriya. Shouta hizo una mueca. Sí. Tendré que averiguar qué hacer con eso. Bueno, dejando de lado las decisiones difíciles, supongo que ya deberías saberlo, así que no me importa ponerte al día, decidió Tsukauchi, tomando otro sorbo de café. Bueno, la pelea. Creo que ya te conté fragmentos, pero ha sido tan caótica que no recuerdo qué. Espero que no te importe si empiezo desde el principio. En fin, el villano contra el que luchaba All Might, ya sabes que ahora se llamaba All for One, murió. Lo sabemos con certeza. All Might dijo que vio al hombre prácticamente evaporarse delante de él. No hay mucho margen de duda en esa situación. Sí, me lo contaste. Creo que ya llevaba a Midoriya a la estación cuando terminó la pelea, asintió Shouta. Y alguien más murió, ¿verdad? Correcto. Habían muchos otros restos en el lugar, aunque se cree que la mayoría pertenecían a Nomu. No hemos realizado un examen completo, pero creemos que al menos uno de los muertos era miembro de la Liga de Villanos, explicó Tsukauchi, gesticulando. Midoriya mencionó que había 5 miembros de la Liga de Villanos además de Shigaraki y Kurohiri. Recuperaron a Bakugo en una de las barricadas policiales, y su testimonio lo corrobora. Solo arrestamos a 4 de los otros 5 miembros de la Liga, así que estamos bastante seguros de que es el que nos falta. Sin embargo, como Midoriya no quiso dar detalles de su fuga, desconocemos quién podría ser hasta que tengamos los resultados de Adam. Shouta sintió, comprensivo. Ya veo. Tiene sentido. Continúa. Seguro que hay mucho más que contar. En serio. Así que, una vez que All for One cayó, todo simplemente se quedó en silencio. Eso sí, esto es solo la experiencia personal de All Might, que me contó extraoficialmente.
No estuve allí para presenciarla, ya que estaba trabajando en otra barricada, explicó Tsukauchi. Shouta sintió, así que continuó. En fin, dice que no se dio cuenta en ese momento, pero Lemillon, el becario de Nigiteye, había atrapado a Shigaraki. Lemillon pasaba por el lugar de la pelea para ponerlo bajo custodia policial justo cuando All for One murió, y cuando sucedió, se hizo el silencio por unos instantes, y luego se oyó un grito de Shigaraki. Como el de un animal herido. All Might dijo que fue el ruido más horrible que había oído en su vida. Shouta casi podía imaginárselo. Solo había oído a gente gritar así unas cuantas veces en su vida, y eran sonidos que jamás podría olvidar. Personas que habían perdido a seres queridos, que lo habían perdido todo, cuyas vidas habían sido destrozadas. Ese era el tipo de personas que hacían esos ruidos. Shouta solo podía adivinar que All for One había sido importante para Shigaraki como para que gritara así. En fin, continuó Tsukauchi, sacudiendo la cabeza como para despejarse, la policía intervino para arrestar a Shigaraki y a los demás miembros de la liga, y como era bastante obvio que los que no pertenecían a la liga eran yakuza, intentaron arrestarlos también. No sabíamos con certeza a quién más habían matado, ya que había tantas partes de Nomu esparcidas por todas partes, pero All Might sabía con certeza que acababan de matar a All for One, así que al menos podíamos acusarlos por eso, explicó Tsukauchi. ¿Intentaron arrestarlo? Shouta frunció el ceño. Los oficiales no lo lograron. Atraparon a algunos, pero no a todos. Chisaki escapó, lo que enfureció bastante a Nigiteye al recibir la noticia. Chisaki estaba inconsciente debido a sus heridas, así que un grupo de sus familiares opusieron resistencia, y con All Might herido y su tiempo límite agotado, lograron aguantar lo suficiente para sacar a su jefe de allí, aunque Tsukauchi se quedó callado. Shouta arqueó una ceja, inquisitivamente, y Tsukauchi negó con la cabeza. No lo sé. Es difícil imaginar que Chisaki sobreviviera sin ir a un hospital, pero ya hemos buscado en todos los hospitales cercanos para que pudiera llegar sin morir de sangre y algo más. No está en ninguno. Bueno, seguro que lo averiguaremos pronto. No es que pueda mantenerlo en secreto mucho tiempo si sobrevivió, murmuró Shouta, reclinándose en su silla y cruzándose de brazos. La policía lo sabe todo sobre las familias yakuza que quedan en Japón. Si se acerca a alguno de sus recursos, lo descubrirán en un abrir y cerrar de ojos. La expresión de Tsukauchi decayó. Ese es el problema. Hay actividad en la sede que la policía local tiene registrada. Hubo un incidente, una explosión. Todos los testigos dicen que fue por un hombre que atacó su sede poco antes de que comenzara la pelea con All for One, y por su descripción, parecía que era All for One. Sus vecinos ni siquiera se muestran preocupados, y sus miembros ya están trabajando para reparar los daños. Actúan como si todo fuera normal, como si su líder no se hubiera ido. ¿En serio? Shouta frunció el ceño. ¿Qué demonios? Bueno, ¿a quién le diste? Además del que retenía a la hermana de Midoriya, quiero decir. Estuve allí cuando lo arrestaron. No dejaba de decir que no era de la liga, así que supongo que también es un yakuza. Había un hombre, uno grande, que había resultado bastante herido, al que All for One le robó su don. También tenemos a uno rubio y a uno calvo. Aún no sabemos sus nombres. Se niegan a hablar. Tenemos que cruzar los registros con todos los del Shiya Saikai, lo cual está tardando. En cuanto al que viste con la chica, Tsukauchi hizo una mueca. Por desgracia, escapó. Desapareció del asiento trasero del coche y, cuando los agentes se detuvieron para ver qué había pasado, solo estaban sus esposas en el asiento trasero. No tenemos ni idea de dónde está ahora. Es un desastre ahora mismo, ¿eh? Shouta suspiró profundamente. Supongo que no debería sorprenderme. Todo esto ha sido un desastre tras otro. Y ahora nos toca solucionarlo. Tsukauchi tarareó pensativo. Sí, oye, ¿alguna idea de por qué Netsu nos pidió específicamente que hiciéramos la entrevista? Tengo una habilidad especial con el detector de mentiras. Si quisiera mantener en secreto su extraña conexión con la yakuza, soy la última persona a la que querría. Y tú, tienes una conexión personal con toda esta situación a través de él y tus estudiantes. Me parece una decisión extraña, eso es todo.
Pensé lo mismo. Es raro que Netsu tome decisiones que expongan su trato de esta manera. A menos que quisiera que se revelara, pero eso no tiene mucho sentido para mí, respondió Shouta. Refunfuñó un poco por lo bajo. Simplemente todavía nos falta mucho. Como mínimo no quiero soltar a Midoriya todavía. Independientemente de si ha hecho algo ilegal, es la mejor fuente de información que tenemos. De acuerdo, asintió Tsukauchi. Solicitaré que lo retengan un rato más. Izuku se despertó sobresaltado al ser sacudido suavemente por Eri. Parpadeó, gruñón y somnoliento por el mínimo descanso. No pretendía quedarse dormido del todo, pero tampoco pudo evitarlo. ¿Qué pasa, Eri?, preguntó Izuku soñoliento, mirando a su alrededor. ¿Todo bien? Ajá. El señor detective dijo que te despertara, eso es todo, explicó Eri. Izuku frunció el ceño, pero asintió. Lo que fuera que se hiciera con él, probablemente se haría pronto. Eso significa que nos iremos a casa pronto, Izuni. Izuku parpadeó y negó con la cabeza para despertarse. ¿A casa? Quizás. Le preguntaré al detective. Y hablando de eso, el hombre regresó, esta vez acompañado no solo por Eraserhead, sino también por algunos policías. Bien, me alegra verte despierto, suspiró el detective Tsukauchi. Sacó unas esposas de su cinturón y se las ofreció. Lo siento, pero tengo que esposarte de nuevo. Es solo el procedimiento. Las trasladaremos a ti y a tu hermana a otra comisaría. El capitán está preocupado por los riesgos de seguridad con tanta gente afuera. Tú no sabrás nada de eso, ¿verdad? Y sobre la gente, podría ser una suposición, si quieres. Las suposiciones son mi fuerte, dijo Izuku, ladeando la cabeza. Aunque he estado aquí todo el tiempo. Lo que sea que esté pasando ahí fuera, no lo he visto. Tsukauchi solo suspiró y negó con la cabeza. Claro, claro. En fin, como dije, te vamos a trasladar. Así que, vamos, tengo que esposarte, te guste o no. Estamos preparando el transporte ahora mismo, así que te haré esperar en otra habitación hasta que estemos listos. Suponiendo que tu compromiso de no intentar nada siga en vigor y no tenga que ponerte en una celda de detención. Seré un ciudadano ejemplar como siempre, sonrió Izuku, y podría haber jurado que vio el tique en el ojo de Eraserhead. Esperaré donde me digas, detective. Quiero que todo salga bien y según las reglas. Claro que sí, murmuró Eraserhead. Vamos, chaval. Izuku frunció el ceño y se contuvo para no suspirar. Siempre viéndolo como un niño sin peculiaridades, antes que nada, incluso después de todo lo que Izuku le había contado, no podía saber si Eraserhead realmente seguía pensando así o si simplemente intentaba ser voluntariamente ignorante. Tal vez un héroe simplemente no quería imaginar que alguien se uniera voluntariamente a la Yakuza. Si la sociedad de los héroes fuera tan perfecta, la Yakuza ni siquiera existiría. Izuku se preguntaba si Eraserhead lo entendía, o si siquiera lo había pensado. ¿Acaso los héroes solían contemplar las fallas de su propio sistema? Izuku tenía que hacerlo, todos los días. Estaba constantemente atento a fallas, errores, malos diseños, cualquier cosa que pudiera perjudicarlos, dañar su reputación, poner en peligro a la familia. Era su trabajo, su análisis, lo que aseguraba que no les sobreviniera un desastre. ¿Tenían los héroes a alguien que ocupara ese puesto en su lado? ¿O vivían la vida con una fe ciega en sí mismos y en el sistema? Sea como fuere, ahora no era el momento de pensar en ello. Izuku extendió las manos y dejó que Tsukauchi le pusiera las esposas sin resistencia. Lo sacaron de la sala de interrogatorios, con Eri agarrándolo con fuerza de la manga de su camisa y siguiéndolo de cerca. Lo condujeron por un pasillo, pasando junto a una serie de ventanales que iban del suelo al techo. Afuera, vio gente reunida, gente que solía alojarse en el refugio. Sabía, gracias a Hiwara cuando el hombre fue de visita, que estaban allí para apoyarlo, para protestar por su arresto. También había usado la visita como excusa para sacar a Mimik de allí, pero sobre todo para enterarse de lo que ocurría fuera de la comisaría. Parecía que no era el único que miraba. Al verlos, ellos también lo vieron. Rápidamente, la expresión de la pacífica multitud se transformó en una de ira colectiva al ver que se llevaban a Izuku esposado.
Izuku vio a Suzuki-san y a su madre al frente. Sus expresiones eran pétreas, impasibles e imparciales. Era evidente que sentían la misma intensidad que los demás por su arresto, pero ellos y el resto de la multitud permanecían en paz. Pero estaban hablando. Quedó muy claro cuando un murmullo de descontento recorrió la multitud, aunque él no pudiera oírlos. Vamos, sigamos adelante, dijo Eraserhead, señalando hacia adelante. Tenemos cosas que hacer. No hay tiempo para quedarse mirando a la gente. Izuku no dijo nada mientras seguía al héroe, incluso cuando la multitud de afuera comenzó a sonar lo suficientemente fuerte como para escuchar a través del vidrio. La presidenta Kaneshiro miraba fijamente la laptop sobre su escritorio, mucho más pálida que cuando comenzó la entrevista con Midoriya. Repasó la grabación, y Netsu pudo oír una sección que se reproducía en voz baja. Miyagi quiere que sepan que son los peces que están siendo fritos. Entonces, cambió a las transmisiones fuera de la comisaría, oyendo a la multitud hablar con enojo sobre lo mal que había ido el arresto de Midoriya, sobre el error de la policía. Vio la ira en sus ojos y supo que la estaban superando. No estaba segura de por qué Netsu lo había organizado así, pero en el fondo sabía que las cosas no pintaban bien para ella. La expresión estaba clara como el agua en el rostro de la mujer. Las cartas se estaban poniendo cada vez más en su contra con el paso del tiempo. Entonces, Kaneshiro hizo todo lo posible por controlar sus rasgos y recostarse en la silla. ¿A qué se debe esto, directora? Porque, según mi opinión, solo ha revelado que tiene una relación activa con criminales. Si eso se supiera. La sonrisa penetrante y dentada de Netsu regresó. No creo que salga de esta habitación, presidente Kaneshiro. Verá, hay algo que no entiende. No he dejado claro mi papel en todo esto, y Midoriya tampoco, así que podría estar un poco perdido. Bueno, permítame iluminarle el camino, porque, a mi modo de ver, solo hay un camino que debería tomar ahora mismo. ¿De verdad? Por favor, ilumíname, respondió Kaneshiro secamente. Con gusto, gruñó Netsu, girando su portátil para que pudiera acceder a ciertos archivos que había enlazado desde su teléfono. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada más, alguien llamó a la puerta que lo interrumpió. Su secretaria asomó la cabeza, con aspecto algo afectado. Señora, hay gente aquí que quiere verla, se niegan a esperar. La puerta se abrió de golpe y entró un hombre alto e imponente con traje. Netsu sin duda lo reconoció. Era el padre de Yaoyorozu Masayoshi. Junto a él estaba un héroe, Ingenium. El propio Netsu se quedó bastante sorprendido al verlos a ambos. Cuando le pidió a Chisaki que buscara más apoyo, no esperaba precisamente una ayuda tan destacada. Aún así, contar con refuerzos como el patriarca de Yaoyorozu y un héroe profesional muy respetado, serían una gran ayuda si se jugaban bien. Esto es increíblemente inapropiado. Estoy en medio de una reunión, dijo la presidenta Kaneshiro, ajustándose la chaqueta. Tendrán que volver más tarde. Creo que estamos aquí por la misma razón que el director Netsu, señora presidenta, dijo Ingenium, dando un paso al frente. Mi hermano me dijo que arrestaron injustamente a su amigo. Cuando supe que Netsu lo defendía, supe que tenía que ayudar. No fue difícil encontrarlo aquí. Gracias, Ingenium, dijo Netsu con una reverencia cortés. Agradezco la ayuda. Sí, bueno, Midoriya es un buen chico, dijo Ingenium con bastante seguridad. No quiero ver cómo se desvanece la fe que aún tiene en la gente porque los adultos que lo rodean no pudieron ver más allá de la superficie. La idea de que ese chico pierda la bondad que le queda es aterradora. Netsu tuvo que estar de acuerdo. Midoriya, rencoroso, sin creer en los héroes y con un grupo tan grande como el Shiya Saikai a su lado, sería una fuerza formidable. No culpaba a Ingenium por presentarse y defenderlo para intentar evitar que naciera un verdadero villano, sobre todo porque no podía saber que se traía Netsu entre manos. Simplemente demostraba lo visionario y bondadoso que era Ingenium. El presidente Kaneshiro entrecerró los ojos. ¿Y estás seguro de que no estás aquí porque le debes un favor, Ingenium? Sé lo que Midoriya Izuku te preparó en Osu. Escuché todo sobre la lesión y la derrota a manos de esta en que él te ayudó a encubrir. No le debo nada. Lo hizo solo porque quería.
Puedes preguntarle a mi hermano y te dirá lo mismo. Había cámaras de seguridad en el hospital ese día. Puedes buscar las grabaciones tú mismo si no nos crees. Estoy aquí porque es lo correcto, no porque me obligaran, dijo In-hye-un cruzando los brazos. Te lo digo, Midoriya es un buen chico. Lo sé porque lo he visto. No puedo quedarme de brazos cruzados cuando arrestan a alguien injustamente. Yo tampoco. El patriarca Yao Yorosu cruzó los brazos sobre el pecho, mirando al presidente con impasibilidad. Mi hija me llamó, muy disgustada por el arresto de su amigo. Que yo sepa, el joven no ha hecho nada malo. Me gustaría pensar que la policía no tiene por costumbre arrestar a inocentes, así que he venido para agilizar el proceso de rectificación. Estoy seguro de que también le gustaría limpiar el nombre de un joven inocente, señora presidenta. Sería una mala imagen para su organización haber sabido de semejante error y no haber hecho nada al respecto. Oh, dijo Netsu riendo para sí mismo. Estoy de acuerdo, señora presidenta. Se vería bastante mal. Y dadas las frecuentes y cuantiosas contribuciones del conglomerado Yao Yorosu a los eventos benéficos de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, quizá tome su palabra más en serio que la mía. Yao Yorosu le lanzó a Netsu una mirada inexpresiva. No voy a preguntar cómo sabes sobre los hábitos de donación de mi corporación, pero sí. Eso estaba implícito. Tras un momento de silencio, Netsu suspiró. Yao Yorosu-san, In-hye-un, agradezco su ayuda y apoyo en este asunto, pero me concederían unos minutos a solas con la presidenta Kaneshiro. Todavía tengo un asunto privado que tratar con ella. Les doy mi palabra de que me aseguraré de que Midoriya Izuku sea liberado al final de esta reunión. De acuerdo. Yao Yorosu parecía satisfecho con eso por ahora. Entonces, director, lo dejo en sus manos. Pero me aseguraré de que este asunto se resuelva si no lo hace. Ya he contratado un excelente abogado privado para Midoriya-kun, por si acaso. In-hye-un observó al director Netsu un momento antes de responder. De acuerdo, te lo dejo a ti. Y con eso, el patriarca Yao Yorosu e In-hye-un se giraron y abandonaron la habitación por el momento. Bueno, sin duda estaban motivados, rió Netsu con sarcasmo mientras volvía a consultar ciertas cosas en su portátil. Me alegra ver que no soy el único. Dicho esto, presidente Kaneshiro, permítame volver a lo que decía, por supuesto, puede revelar mi conexión con el Shinya Saikai si así lo desea. Pero sabiendo lo que sé, creo que no querría hacerlo. ¿Y por qué es eso exactamente?, preguntó Kaneshiro, con una expresión igualmente oscura. Netsu terminó de abrir el video que había visto antes, durante la sesión informativa. Giró su portátil para mostrarle lo que aparecía en su pantalla con lo que solo podía describirse como una sonrisa feroz. La pantalla era una sección pausada del video. Fue grabado con una cámara a baja altura, en unas instalaciones que Netsu no reconoció, pero el presidente sí. También reconoció con bastante claridad los rostros en la imagen. Era una imagen fija de la joven que Mirio había escoltado a la UA, siendo arrastrada del brazo fuera de una habitación en las instalaciones ocultas, con un científico con aspecto molesto sujetándole la muñeca con demasiada fuerza. Gruesas lágrimas rodaban por las mejillas de la joven, y el terror en su rostro era palpable en esa sola imagen. ¿Fuiste tú? Eso no importa, dijo Netsu con un gesto despreocupado. Lo importante es que ahora tengo pruebas que preferirías no ver, ¿eh? Y las tengo configuradas con un protocolo que las enviará automáticamente a todas las principales cadenas de noticias de Japón si no reviso la información regularmente. Así que, si yo fuera usted, consideraría todos sus próximos pasos con mucho cuidado, señora presidenta. Kaneshiro apretó los puños sobre el escritorio, temblando de rabia e indignación. ¿Qué quiere, director Netsu?, preguntó entre dientes. Ahora mismo, lo que quiero es simple. Quiero que indultes a todos los miembros arrestados del Shinya Saikai. Estoy seguro de que puedes mover algunos hilos para que eso suceda. Los Shinya Saikai son criminales, asesinos. No podría liberarlos ni aunque quisiera. Kaneshiro frunció el ceño con intensidad. Era evidente que simplemente no quería darle a Netsu la satisfacción de ganar. Es imposible que alguien en su sano juicio apruebe su liberación. All-Might es el testigo clave, por Dios. Netsu inclinó la cabeza con curiosidad.
Que se sepa, fue All For One quien inició la pelea. Se dice, según civiles, que apareció en su cuartel general antes de los sucesos en el distrito Camino. ¿Quién puede asegurar que los miembros del Shiya Saikai no fueron víctimas de alguna de las peculiaridades del villano y se vieron obligados a defenderse? No hubo presencia mediática ni testigos que lo confirmaran. El único que pudo haberlo hecho está muerto. E incluso si iniciaron la pelea, detuvieron a varios, no muy abatieron al único villano que ha recibido el rango SS. ¿Sabes la gran amenaza que representaba ese hombre? Recibiste el informe de All Might hace 5 años. Los héroes a veces deben usar fuerza letal. ¿Dónde está la diferencia? En que uno tenga licencia y el otro no. Cuando se trata de alguien tan amenazante como All For One, creo que la licencia no importa. All Might creyó una vez haber matado al villano. Era algo que debía hacerse cuando se trataba de un mal tan grande como All For One. Dejar al hombre con vida era demasiado arriesgado. Para Netsu, Chisaki le había hecho un favor al mundo. Y el presidente no lo sabía, pero Netsu estaba seguro de que All Might opinaría lo mismo. Nunca es tan sencillo, director. Nunca, insistió Kaneshiro. Todos tenemos derecho a nuestras propias creencias, dijo Netsu encogiéndose de hombros y volvió a abrir las cámaras de seguridad del exterior de la comisaría, mostrando a la multitud reunida. Pero, señora presidenta, solo en Tokio hay más de 1 millón de personas sin peculiaridades. Hay aún más en Saitama. También hay mucha gente con peculiaridades que sufre discriminación. ¿Y cuál es tu punto? Kaneshiro se pellizcó el puente de la nariz. Era evidente que la teatralidad la estaba agotando, pero Netsu se estaba divirtiendo demasiado. Había esperado esto toda su vida. Quería verla retorcerse por lo que había pasado en ese laboratorio infernal. Lo que quiero decir es que una enorme mayoría de esas personas han estado en los refugios de Shiya Saikai en Tokio y Saitama. Una gran parte de ellas recibió ayuda personal de Midoriya Izuku y los demás que arrestaste. Puede que los veas como simples indeseables, pero aún así, están tú y la policía preparados para lidiar con casi 1 millón de personas que protestan por los arrestos de quienes los cuidan. Preguntó Netsu, mirándola fijamente. Cuando empezó a asimilar los números, vio que la mirada de ella cambiaba. Se estaba sintiendo incómoda otra vez. Bien. Y digamos que de alguna manera logras superar todas esas voces, continuó Netsu al ver que ella no decía nada. Luego tienes que lidiar con el director ejecutivo de uno de los conglomerados más grandes del país, además de con un respetado héroe profesional. Yaoyoro Susan podría agotar una gran parte de tu financiación, e Ingenium podría darles muy buena prensa a Midoriya y a los Shiya Saikai si hiciera público que lo curaron por su generosidad. Y luego estoy yo, aunque ya te he dicho qué cartas tengo. En definitiva, creo que la decisión de usar tu influencia y liberarlos debería ser bastante sencilla. La presidenta Kaneshiro miró fijamente a Netsu durante varios instantes, como si evaluara algo en él. Finalmente, pareció llegar a una conclusión interna. ¿Y eso es todo lo que pide, director? Netsu volvió a sonreír. Por ahora. Déjenlos ir, y lo que sabemos se quedará con nosotros. Pero si algo malo nos ocurriera a mí, a cualquier miembro de la Shiya Saikai o a alguno de sus seguidores, las noticias podrían, por desgracia, incluir un titular inesperado. Ah, y eso incluye también a la niña con Midoriya, por cierto. Se queda con su familia. No la separarán de su cuidado. La presidenta Kaneshiro cerró los ojos y frunció el ceño, pensativa. De acuerdo. Haré que los liberen. Pero tengo una pregunta antes de que se vaya, director Netsu. Ah, ¿sí? Siempre me complace responder preguntas, señora presidenta. ¿Sabes lo que haces? Preguntó Kaneshiro, abriendo los ojos de nuevo para mirarlo fijamente. Si insistes, vas a empezar algo que no quieres empezar conmigo. Así que debo preguntarte de nuevo, ¿sabes lo que haces, director? Ante eso, Netsu se rió, mostrando los dientes. Nunca salgo de casa sin saber lo que hago, señora presidenta. Pero se equivoca en una cosa. Los ojos de Kaneshiro brillaron con esa indignación familiar. ¿Qué quiere decir, director? Tengo muchas ganas de empezar algo contigo, presidenta Kaneshiro, siseó Netsu, con una expresión de odio desenfrenado mientras se acercaba a su espacio personal.
La vio palidecer y retroceder, viendo la mirada en sus ojos. La de un depredador, no la de una presa. Llevo años esperando esto. ¿Soy un ratón, un perro o un oso? Te diré un secreto. No soy nada de eso. Lo que soy es alguien que guarda rencor, y pretendo cobrar. Izuku observaba el caos que reinaba afuera. La multitud se había vuelto increíblemente ruidosa, incluso a través de las paredes de la comisaría. Eraserhead y Tsukauchi parecían increíblemente molestos con el desarrollo de la situación, sobre todo porque parecía que finalmente era hora de transferir las comisarías. Sin embargo, sería difícil hacerlo con toda esa gente protestando. Bueno, Midoriya, hora de irnos, dijo Eraserhead señalando la puerta que daba al estacionamiento de la comisaría. Averiguaremos tus cargos exactos en la próxima estación, pero por ahora, necesitamos trasladarte. Izuku estaba a punto de levantarse de su asiento cuando Tsukauchi entró corriendo en la habitación, con aspecto agotado y bastante irritado. Eraserhead esperó pacientemente a que dijera algo, pues era evidente que tenía algo en mente. Tsukauchi miró a Izuku y luego apretó los dientes. Izuku resistió el impulso de sonreír para sí mismo. Parecía que era hora de irse a casa. Borrador, gruñó el hombre, suéltalo. Quítale las esposas y que él y la chica se vayan a casa. ¿De qué hablas, Tsukauchi? Tenemos cargos que podemos presentar. El micrófono oculto en la oficina del diputado, el ataque a Shigaraki como civil. Hay cosas que podemos investigar. ¿Por qué dices que lo dejen ir de repente? Preguntó Eraserhead con incredulidad. Tsukauchi se metió las manos en los bolsillos del abrigo con frustración. Porque tenemos que hacerlo, Eraser. Los demás miembros de Shinya Saikai también. Todos están caminando. No puedes hablar en serio. Hay que investigarlos y juzgarlos a fondo. Tú y yo sabemos que mataron gente en el distrito Kamino, y Midoriya es uno de sus líderes. Eraserhead hizo un gesto brusco hacia Izuku, como si Tsukauchi no supiera que estaba ahí. Me da igual qué excusa hayan usado para evitar ser acusados. Lenguaje, Izuku le lanzó una mirada fulminante y Eraserhead le devolvió la mirada. Lo sé, Eraser. Nadie está más frustrado que yo por esto, salvo Kisani Buteye, cuando se entere de la noticia. Pero la verdad es que esta orden viene de un lugar muy superior a mí. Te guste o no, se van, Eraser. Si no estás de acuerdo, apela a los que mandan. Sé que yo lo haré, murmuró Tsukauchi. Eraserhead guardó silencio mientras sacaba la llave de su bolsillo. La sostuvo frente a él, mirando fijamente a Izuku. Puede que salgas, pero no dejes que se te suba a la cabeza, Midoriya. No puedes esperar ser bienvenido en la OA después de esto. Y si por algún milagro logras cruzar esas puertas de nuevo, puedes despedirte de cualquier contacto con el curso de héroes. Bien, Izuku extendió las manos, listo para que me las quitaran de nuevo. Estaba preparado para eso desde el día que me aceptaron. Deja de hacerte el duro por 5 minutos, Midoriya, dijo Eraserhead con seriedad, mirándolo fijamente con más intensidad. Hablo en serio. No creo que seas una mala persona. Tu entrevista lo dejó muy claro. Creo que eres un chico que se vio obligado a tomar malas decisiones. Pero hasta que no reconsideres esas decisiones y lo que haces, no tendrás un lugar en una escuela de héroes. Como héroe y profesor, tengo la responsabilidad de tomar la decisión correcta para mis alumnos, y por lo que he visto, no permitirte estar ahí es esa opción. Eres un peligro. Pero eso no significa que no esté dispuesto a ayudar. Si quieres mejorar, puedes pedir ayuda. Hay mucha gente dispuesta a sacarte de ahí. Izuku parecía molesto, sobre todo porque lo llamaran niño otra vez. ¿De verdad eso es lo que sacaste de ese interrogatorio, Eraserhead? Que tomé malas decisiones y que soy un niño triste que quiere huir de una vida terrible con criminales que me obligan a trabajar para ellos o algo así. Puede que no lo veas así, pero seguro que algún día lo entenderás. La vida que llevas, si eres una buena persona de corazón, acabará consumiéndote. Y cuando te consuma hasta el punto de no poder soportarlo más, Midoriya, cuando extrañes a tus amigos y una escuela que te trató bien, entonces yo o cualquiera de los profesores de la OA estaremos encantados de ayudarte, insistió Eraserhead. Mira, la razón por la que necesitaba estar en la OA ya no existe, Izuku negó con la cabeza lentamente.
Hemos derrotado al Coco y todo puede volver a ser como antes de que me inscribiera. No tendré que ocultar quién soy, mis amigos podrán visitarme cuando quieran y no tendré que volver a compartir edificio con Bakugou. Estoy completamente contento con no volver. Te equivocas, Eraserhead. Mi vida ya no me consume. Antes sí. Cuando me uní. Pero ya no. Amo a mi familia, mi lugar en la vida. Si crees que eso va a cambiar pronto, te equivocas. ¿Sí? Izumi me quiere. Exclamó Eri con una leve sonrisa. ¿Podemos irnos a casa, señor Eraserhead? Tengo muchísimas ganas de irme. La expresión de Eraserhead se llenó de frustración. Bien. Solo recuerda lo que te dije, Midoriya. Izuku ya había recibido la charla de sus amigos. Si quieres dejar la Yakuza, aquí estamos para ti. No necesitaba oírlo de un héroe que todavía lo miraba como un niño pequeño haciéndose el duro. Pero tenía que portarse bien si quería irse, así que asintió, haciendo un gesto con las manos para que le quitaran las esposas. Eraserhead extendió la mano a regañadientes y las desabrochó, e Izuku inmediatamente usó sus manos libres para cargar a Eri en brazos. Bueno. Izuku le sonrió a su hermanita. Podríamos irnos a casa, pero ¿qué tal si primero paramos a tomar un helado? Te prometí helado de unicornio, ¿verdad? Solo quiero helado si papá está con nosotros, insistió Eri. Izuku rió, ligero y divertido. Muy bien, creo que podemos lograrlo. Izuku salió de la comisaría como un hombre libre, al menos por ahora, con Eri a su lado y una sonrisa en el rostro. La multitud que se encontraba afuera de la comisaría, al verlo, pasó de la ira a la alegría. Estaban felices de verlo liberado. Su madre, ante todo, se acercó y les dio un fuerte abrazo a Eri e Izuku, muy aliviada de verlos de nuevo. Izuku, por supuesto, le devolvió el abrazo. Pero bajo la felicidad de ver a su madre, estaba listo para ir a casa y ver cómo estaba su familia. Estaba seguro de que había mucho por hacer tras un evento como este, en todos los ámbitos del Shiya Saikai. Pero ahora mismo, por encima de todo, solo quería ver a Chisaki con sus propios ojos y asegurarse de que estuviera bien. Después de tanto hablar de morir y posiblemente heredar el Shiya Saikai, necesitaba verlo con sus propios ojos. Escucharlo de Mimik era una cosa, pero esto era otra. Es hora de ir a casa, Eri. Cuando el complejo apareció a la vista tras un tranquilo viaje a casa, Izuku sintió un nudo en el estómago. El complejo estaba en mal estado. Mimik no había dicho nada al respecto. ¿Qué había pasado? La puerta principal y el muro de privacidad habían quedado casi completamente destruidos en lo que parecía una explosión, que dañó incluso los edificios cercanos. El interior del complejo, ahora visible desde la calle, no parecía estar mucho mejor. Las reparaciones ya estaban en marcha, pero el hecho de que fueran necesarias no era precisamente tranquilizador. Aún así, Izuku caminó a casa, ahora al lado de Eri y de la mano de ella. Hermanito. Izuku se giró y vio a Setsuno llegando al complejo casi al mismo tiempo que él. El rubio inmediatamente le dio un abrazo, que Izuku correspondió con gusto. Setsuno. ¿Estás bien? Me enteré por Mimik que te arrestaron, supongo que también te soltaron, ¿no? Setsuno le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Claro que sí. Katsuka me ojo también. Creo que estábamos en una estación diferente a la tuya. No te vine a ti ni a la señorita cuando nos dejaron salir. Sí, nos llevaron a otro sitio. El que está más cerca de camino estaba bastante lleno cuando llegamos, explicó Izuku. En fin, me alegra ver que estás bien, pero tengo muchas ganas de ver a Chisaki ahora que estamos a salvo. ¿Está aquí? No lo sé, Setsuno frunció el ceño y negó con la cabeza. No se veía muy bien la última vez que lo vi. Pero conociéndolo, estoy seguro de que ahora está bien. Siempre tiene planes tras planes, ya conoces a nuestro Yaji. Izuku se tragó los nervios. Incluso si estuviera vivo, Chisaki había resultado gravemente herido después de todo, con suerte, habría vuelto a la normalidad gracias a su don. Bueno, voy a buscarlo. Perdón por no haberme quedado a verlo, solo, ya sabes. Es lo que es. Sí, ya sé cómo eres con el jefe, dijo Setsuno con una risita irónica. Adelante, entonces.
Izuku y Eri se apresuraron a entrar. Primero entraron en la mansión, pero después de revisarla, no había rastro de él. Así que decidieron ir a su oficina, en el último piso, donde podría supervisar las reparaciones. Era lógico que estuviera allí, ¿verdad? Seguramente era allí donde estaba el hombre ahora mismo. Izuku le apretó la mano a Eri cuando estuvieron frente a la puerta de su oficina y, respirando hondo, la abrió. Efectivamente, de pie tras su imponente escritorio, estaba Chisaki Kai, con el mismo aspecto saludable que antes de irse al campamento de verano. El hombre hablaba por teléfono, furioso, con alguien. Oyaji. Izuku se atragantó. Eri sonrió radiante y levantó las manos. Papá. Sin embargo, al oír sus voces, Chisaki se giró de inmediato y colgó. Al verlos, Izuku y Eri se encontraron envueltos en un abrazo muy fuerte. Ellos correspondieron, por supuesto. Sobre todo Izuku, que sabía lo mal que podrían haber terminado las cosas. Gracias, murmuró Chisaki, presionando su rostro contra la cabeza de Eri. Gracias por cuidar de Eri. Hiciste un excelente trabajo. Y yo, me alegro mucho de que tú también estés bien, Izuku. Chisaki estaba bien. Estaba vivo. Estaba ileso, había ganado, y la vida podía volver a la normalidad. Podía trabajar, cumplir con sus deberes y admirar al hombre al que llamaba Oyaji sin pensarlo dos veces, y así debía ser. Izuku no pudo contener las pocas lágrimas que se le escaparon, incluso cuando apretó los ojos para no echarse a llorar. Estaba tan aliviado. Tan contento de que todo hubiera salido bien. Nunca, nunca más los perderé de vista, susurró Chisaki, abrazándolos con más fuerza. Mi familia, mi querida familia. Izuku asintió. Así era su familia. Eran familia y nada cambiaría eso.